La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado José Rijo Presbot, economista y experto en temas fiscales y presupuestarios. Muy buenos días, José. No, placer. muy buenos días. No, el placer es mío estar con ustedes. Un gran privilegio, Ramón. Buenos días. Fíjate que bien, como a mí me dicen don Ramón, te dicen Jacqueline. Ay, ay, ay. José, hay muchos temas en el área presupuestaria, pero lo que está más caliente es el presupuesto que modifica la ley 6118, es decir, lo que siempre se le llama el presupuesto complementario, que ya el PRM dijo que no lo va a aprobar. Y tengo entendido que hoy la bancada de la Fuerza del Pueblo también va a decir que no lo aprueba porque aparentemente entra en violación de una serie de la ley orgánica de presupuesto, de la ley de crédito público. ¿Cuál es tu opinión sobre ese presupuesto? O sea, modificación. Bueno, lo primero es que el invento, es un invento eso de presupuesto complementario, porque eso no existe en la ley. Lo que la ley orgánica de presupuesto ordena que cuando hay unos ingresos extraordinarios, no contemplados, no estimados, después del 1 de julio el Poder Ejecutivo tiene que someter al Congreso en qué va a gastar esos nuevos ingresos, como los 1.800 millones de pesos que están contemplados ahí, que provienen de FOMPREL. ¿Y si falta? Porque estamos hablando de que sobre o de que haya de más, pero cuando las recaudaciones se caen y ya eso estaba presupuestado, ¿cuál es el manejo entonces? No, porque aquí viene, el gasto es el límite de lo cual puede hacer uso una institución, pero no es un derecho adquirido. Es decir, una institución puede tener 100 millones de pesos de presupuesto, pero no quiere especificarse que va a recibir los 100 millones porque está sujeto a la recaudación. Si la recaudación se cae, lo más lógico es que se disminuyan esos gastos. Entonces eso va a un ritmo mensual. Claro que sí. No puede hacer compromiso con lo que no ha recibido. Indudablemente que no. Inclusive la ley orgánica de presupuesto, recogida después en el decreto 1517 del presidente Danilo Medina, establece que ninguna institución puede ejecutar un gasto si previamente no tiene la certificación de apropiación de los fondos. Es decir, si yo voy a comprar 10 aire acondicionados, yo primero tengo que pedir que me autoricen diciéndome, usted tiene el dinero suficiente para pagar esos 10 aire acondicionados. Eso sí, se había hablado anteriormente, claro, que antes de comprar de adquirir un compromiso debían saber de dónde iban a salir los fondos y si estaban disponibles. Claro que sí. Ahora, ¿qué ha pasado entonces? Que durante todo el año se hace un manejo de modificaciones administrativas que después tienen que ser legalizadas a través de esta modificación que se ha sometido a final de año. Porque eso no es más que legalizar lo que ya se ha hecho ilegalmente. Por ejemplo, en el Ministerio de Obras Públicas había un monto de 17 mil millones de pesos para disminución de cuenta por pagar. Es decir, eso son deudas con contratistas y suplidores del Estado del año anterior, incluyendo unos 3.600 millones de pesos del peaje sombra, de deuda del año pasado que había que pagarlo. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Bueno, ese dinero que estaba para disminución de cuenta por pagar, lo pasa a lo que se llama la Administración de Obligaciones del Tesoro y le pasa esos 8.000 millones para pagar una deuda durante el año, para después a final de año decir, necesito transferir ese dinero, porque de acuerdo a la Constitución no puede haber transferencia de una institución a otra. El mismo proyecto reconoce que ya la tesorería hizo esa operación. Exactamente. Y entonces, ¿cuál sería el procedimiento normal, apegado a lo que dice la propia ley? Lo primero es, de acuerdo a la Constitución, no puede haber transferencia de recursos establecidos en una institución para otra. Por ejemplo, el año pasado le sacaron más de 5.000 millones de pesos al Ministerio de Salud Pública y se lo adelantaron a Punta Catalina. Porque a Punta Catalina se esperaba y a que al final el gobierno maquilló la cifra y en octubre teníamos 20.000 millones y después resultó que nada más se le transfirieron 12.000 millones. Es decir, algo... Entonces, lo correcto es que se elabore primero el presupuesto cumpliendo los principios de sinceridad. Esos presupuestos no son sinceros. Es decir, las expectativas de recaudaciones han sido muy ambiciosas. Muy. Todo el mundo lo advirtió. Aquí no hubo un solo economista que en el año pasado no dijera que el gobierno estaba siendo demasiado optimista en la estimación de los ingresos,
que este año no íbamos a crecer como crecimos el año pasado y que por lo tanto se tendría que ser más conservadores a la hora de la estimación. El gobierno dice que le han disminuido los ingresos en unos 15.000 millones, compensa unos 2.800 por ingresos extraordinarios, es decir, que realmente tiene una disminución de alrededor de 12.000 millones de pesos. Yeah. Pero si tú estás teniendo una disminución de los ingresos que se venía viendo porque la economía comenzó a desacelerarse, tú lo más lógico que tú hagas es que tú ajustes tus gastos. Pero aumentó el gasto. Pero aumentó el gasto. Pero ¿y cómo se ajustan los gastos si ya hay un presupuesto hecho y una asignación y asignaciones y partidas para diferentes ministerios? Por prioridades. El problema es que aquí el presupuesto... ¿Bajo un criterio de quién esas prioridades? De la política que se define y del objetivo y las metas que tenga el programa de gobierno. Porque aquí tiene que estar sujeto a objetivos y metas. El problema es que el presupuesto nuestro no se elabora a partir de objetivos, ni metas, ni de resultados. Sino que tú tomas, por ejemplo, la presidencia de la República. Y la presidencia de la República es 2 veces lo que reciben 11 ministerios. 2 veces lo que reciben 11 ministerios, es decir, la participación del presupuesto de la presidencia. ¿Y qué te indica eso? Que hay una concentración de funciones que le corresponden posiblemente a esos mismos ministerios, entonces ellos no lo ejecutan, aunque tengan la partida para ejecutarla. Entonces esa partida simple y llanamente no existió, ¿no? Entonces tú puedes ajustar los gastos. Por ejemplo, ¿cómo se puede explicar que en el mes de agosto el Ministerio de Obras Públicas haya gastado 96 millones de pesos en personal transitorio? Eso es personal contratado, igualado. En un mes, agosto, 96 millones. En septiembre lo elevó a 190 millones de pesos. ¿Qué puede justificar un incremento de casi 94 millones de pesos en el mes de septiembre en personal transitorio, que son nominillas, ¿no? Cuando tú ves cuando ejecutó en octubre, bajó a 68 millones. Eso quiere decir que en septiembre se utilizaron 122 millones de pesos para contratar personal transitorio. Y el personal transitorio que puede utilizar el Ministerio de Obras Públicas son gente que estén chapeando en las carreteras, en embellecimiento, pero no 122 millones. Por eso yo digo, eso fue utilizado en las primarias. Porque 122 millones de pesos... Usted supone que pudo haber sido. Es que no hay otra explicación. Pero también lo hubo en bebidas y hubo otras partidas. De todo hubo crecimiento. En alimentos y bebidas, en viáticos, 28 millones de pesos en compra de vehículos en el mes de septiembre. Algo absurdo en el Ministerio de Obras Públicas. Y eso te indica claramente de que hubo utilización de esos recursos. Porque 122 millones de pesos a 2.000 pesos son 61.000 personas que con una cédula se le hace un depósito a 61.000 personas con esos 122, porque ¿qué otra explicación puede haber? Ahora, todo esto del presupuesto complementario, para concretizar esta parte, no es más que un mecanismo que ha utilizado el gobierno para legalizar lo que ha hecho ilegalmente durante el año y para utilizar un mecanismo de que se le aprueben búsqueda de préstamos sin necesidad de que esos préstamos, una vez firmados, vuelvan al Congreso. El déficit, que se aumenta ahora con el presupuesto de modificación, es de 22.000 millones de pesos. El gobierno pide que se le autorice al ministro de Hacienda a que busque esos 22.000 millones de pesos, pero que no lo mande al Congreso. Luego le reconoce 495 millones de dólares a las sedes de deuda. Y dice el ministro que hay que cambiar esa deuda porque eso es una deuda que tiene una tasa de interés muy alta, pero que esa deuda no estaba autorizada, no estaba registrada. Esa era mi pregunta, es decir, las EDES tenían que también estar autorizadas. Claro que sí. O porque si está por garantía soberana tiene que tener un registro de esa deuda. Esa deuda tiene que estar registrada en su estado financiero. No estaba, porque fue una línea de crédito, préstame esto que el gobierno me lo va a poner después, me lo va a pagar. 495 millones de dólares. Entonces, pero Perdón, además pero para 33.000 millones más. Pero además de eso, le reconocen 33.000 millones de pesos de deuda a los generadores.
a los generadores de este Son año. como del 2000. 625 millones de dólares. Oh, pero, y si a eso tú le agregas 611 millones de dólares que les reconoce también como deuda a la sede para que lo vayan ellos a buscar prestado, sin tener que ir eso al Congreso. Es decir, estamos hablando que en ese proyecto de ley, para las sedes solamente, hay 1.730 millones de dólares de endeudamiento. Ahora, de este año. Ahora, licenciado, hemos visto que la oposición se opone a aprobar eso. Entonces, ¿cuál es la salida que tiene el gobierno ante esta situación? Estamos finalizando el año y si se le tranca el juego ahí, ¿cuál es la salida legal para resolver el problema? Mira, ya se aprobó en el Senado de la República, se ha detenido en la Cámara de Diputados porque no han podido lograr los 96 votos necesarios, porque hay que entender que no se necesita una mayoría calificada. Entre votos sí y votos no, tienen que haber 96 votos para que esté el quórum constitucional. Los 96 votos el gobierno lo tiene. Lo único que tiene que llevarlo, tienen que ir. Y pasa más, el gobierno tiene alrededor de casi, nuestro cálculo es casi 100 diputados, con los cuales podría. El problema es que ahí hay otra situación. ¿Cuál es la situación? Es que hay algunos diputados que han quedado fuera, ¿no? Y que están buscando su manera de negociar. Ay, qué pena. ¿No? Fíjate que en el día de ayer no se pudo aprobar el préstamo de 90 millones de dólares para la zona colonial con el BID porque los diputados del PRD, muchos... Lo del PRD, lo del PRD el aliado. el aliado. Hay un editorial con respecto a el ese tema aliado. hoy. Entonces tú sabes que eso es parte de presiones para... Exacto, para que es una pena, negociaciones. porque hay que ver qué es lo que conviene al país y eso forma parte de un plan y además es necesario. Claro, sí, porque es el de plan Entonces, de desarrollo de la una- zona colonial. hay préstamos buenos y otros que no son buenos, pero los que son buenos... Ahora, el problema es que una qué de las pena. argumentaciones, por ejemplo, de uno de los diputados era que el Ministerio de Turismo fue el que hizo a una diputada y ahora le ganó a otro diputado por la influencia del Ministerio de Turismo en la campaña. Y eso fue argumentado en el hemiciclo en el día de Vaya usted a ayer. ver. Es decir, que hay una lucha real de reconocimiento de la utilización de los recursos públicos que se aplicaron ahora en la primaria en contra del sector de Leonel. Y eso se fue sacado, ¿no? Por eso un diputado rompió hasta una computadora ayer. Y ese fue de lo que ganó. Y ese fue de lo que ganó. Con tu permiso, José Rijo, nos vamos a una breve pausa comercial. Volvemos, que este tema está muy interesante y faltan otros. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el economista licenciado José Rijo, experto en temas presupuestarios. Licenciado, en vista de todo lo que ha ocurrido en este año y que la variación en la composición de la Cámara Baja y los cambios que pueden producirse en el año 2020, llama a tener mucho cuidado con el presupuesto y llama a tener mucho cuidado con las expectativas que tenemos como país para el 2020, que pinta un año que según los organismos internacionales, a nivel internacional, a nivel global, se pueden presentar situaciones que no son muy halagüeñas. Y la República Dominicana obviamente que no es la excepción. ¿Cuáles serían sus recomendaciones en ese propio sentido? Mira, la propuesta para el año 2020 del presupuesto general del Estado es el mismo modelo del año 2012, 13, 14, 15, 16, 17, es lo mismo. Inclusive cuando uno ve la participación, el caso por ejemplo de la participación del presupuesto de la mujer en el presupuesto nacional, es apenas el 0.08%. Es decir, que de cada 100 pesos se invierten 8 centavos en la mujer, en el Ministerio de la Mujer. Y eso se ha mantenido constante. Si tú ves lo que se está invirtiendo en salud está disminuyendo la participación de la salud en el presupuesto global. ¿Y por qué? Bueno, porque los intereses, el pago de los intereses, te está absorbiendo muchos recursos y los ingresos tú no lo estás ya No, pero también generando. el nivel de compromisos.
el argumento del gobierno de este faltante y de la situación que tiene ahora dice que el aumento al salario mínimo y también el tema de las pensiones. Mira, si uno viera eso realmente, de que eso pudo representar unos 6.000, 7.000 millones de pesos, te indica a ti que el gobierno no tenía ni idea de lo que el presidente iba a plantear el 27 de febrero, porque el presupuesto no se discutió. Si hay una visión, si hay un plan, y usted somete un presupuesto en octubre, usted tiene que contemplar que va a prometer un incremento en febrero. Usted no puede salir politiqueramente haciendo una promoción de que está aumentando los salarios en el mes de febrero si no contempló. Se cayeron. No, pero es que no lo contempló. Es que originalmente no lo contempló. Por eso, más del 50% de las actividades contempladas en el presupuesto tendrán una ejecución por debajo del 70%. Porque han tenido que utilizar esos recursos para cubrir algo que no estaba en el presupuesto, como fue el incremento salarial ni el aumento de las pensiones. Pero para el otro año nosotros tenemos que buscar alrededor de 167 mil millones de pesos solo de intereses. Solo de intereses, incluyendo los intereses que hay que transferirle al Banco Central para la recapitalización. Que no se transfieren. Se colocan, se presupuestan. ¿Eso es déficit? Eso es claro que sí, eso es aumento de deuda. Eso es aumento de deuda, porque cuando hablamos de aumento del déficit, decimos, bueno, para cubrir eso, ¿qué tenemos que hacer? Buscar dinero prestado. ¿Cuánto hay que buscar prestado para el año que viene? 236 mil millones de pesos. Pero es mentira, porque ellos están estimando que los ingresos van a crecer, lo que no va a crecer igual. Porque si tú este año dijiste, bueno, yo voy a crecer, yo voy a tener 690 mil millones de pesos de ingresos, pero al final nada más terminé con 677, que no son 677, va a terminar con menos. ¿Y qué pasaría si eso no se hiciera? Es decir, si usáramos el modelo balaguerista, no cojo prestado y me arropo hasta donde la sábana me llegue. Bueno, eso ya no se puede hacer, porque cuando Balaguer astutamente subestimaba los ingresos, se le iban a entrar 100, decía que le iban a entrar 60. Porque de esa manera la ley le autorizaba poder utilizar el 75% de los excedentes de manera discrecional. Es decir, que él de antemano ya podía contar con 30 millones para él usarlo a su discreción. A su discreción. ¿No? Y cuando llegaba al otro 25, al 5% de los ingresos, lo podía usar totalmente. Ahora eso no se puede hacer, porque en el presupuesto hay que contemplar con la mayor acuciosidad posible, con la mayor sinceridad posible, los ingresos y los gastos, y no son compensados entre sí. La ley lo dice. Tú no puedes compensar un gasto con otro gasto. El ministerio, y yo no puedo dejar de sacar el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Obras Públicas tenía 800 mil pesos para hilados y tela, y se compraron 11 millones de pesos en mochilas. En mochilas, el Ministerio de Obras Públicas. Tú dices, ¿para qué el Ministerio de Obras Públicas va a usar mochilas? Entonces, todo eso lo que te está indicando a ti es que hay un descontrol, una falta de planificación. Y para el año que viene el gobierno pretende que va a ingresarle unos 760 mil millones de pesos. Eso no va a ser posible, más en un año electoral. ¿Y qué pasa si presupuesta lo mismo? Si las expectativas se quedan como en este año. Tiene que bajar los gastos más, porque el déficit es el problema. Sobreestimo los ingresos para presentar al inicio de año un menor déficit. Pero al final de año aumento el déficit. Por ejemplo, pero mire lo que está pasando. ¿Cuál es el déficit? Pero fíjense, es que esto es todo ¿cuál es el déficit que tiene el Ministerio de Hacienda publicado al 30 de septiembre? 27 mil millones de pesos. Y con un déficit de 27 mil millones de pesos en septiembre me somete un proyecto de modificación a la ley con un déficit de 98 mil millones de pesos. 2.2. Entonces, ¿cómo se genera en 2 meses un déficit de 70 mil millones de pesos? Es que todo eso está gastado ya y no lo han registrado. Por ejemplo, para asfalto, 11.500 millones. ¿Cuánto hay realmente para asfalto? 2.500. 2.500 millones de pesos realmente para pavimentación de calles y avenidas. Porque ahí hay unos montos que lo quieren presentar como que
que hay 10.000 millones de pesos, porque hay un programa que se llama Infraestructura para Calles y Avenidas. 10.000 millones de pesos. Ah, pero hay 10.000 millones de pesos para calles y avenidas. No, ahí hay 4.000 millones de pesos que son de la OPREP, donde hay 1.300 millones, que es una deuda que se está pagando de el puente ferroviario sobre el río Sama. Ahí hay unos 3.000 millones de pesos que son de gastos administrativos. Entonces, y hay otras obras que están contratadas. Por ejemplo, yo no puedo utilizar que va a usar asfalto la construcción de la carretera Navarrete-Puerto Plata, porque si tú tienes ese contrato, ya en tu contrato tú tienes el precio y tú tienes los valores. Es decir, tú no, el ministerio no te va a volver a comprar asfalto para que tú lo utilices en la construcción que tú tienes un contrato. Entonces, cuando tú quitas todos esos contratos de construcción, tú te quedas solamente con lo que real y efectivamente el Ministerio de Apure está asfaltando. José, ya casi al final, con este tema de las EDES, la deuda se dispararía 2.5% del PIB. Así que ya estamos por 52 y pico la deuda del sector público no financiero. Cuando uno ve este panorama y todos los pronósticos negativos para el año que uno dice, ¿qué situación hereda un nuevo gobierno en mayo? Bueno, ¿Y qué tendría que hacer en materia fiscal? Bueno, aquí viene una responsabilidad y los funcionarios tienen que entender que a partir del 16 del 2020 habrán auditoría en todas las instituciones. Entonces, lo primero que tienen que comenzar a entender que tienen que hacer un manejo más transparente, menos corrupto, es decir, porque va a haber fiscalización. Ahora, ¿cuál es el reto del gobierno siguiente? Primero, demostrar que es capaz de combatir la corrupción, disminuyendo la evasión y sancionando a todo aquel y sometiéndolo a la justicia, todo aquel que haya disminuido el patrimonio del Estado. Lo segundo es la capacidad de poder demostrar que puede utilizar los recursos mejor. Es decir, que el dinero va a ser invertido donde realmente la gente lo necesita. Salud, seguridad ciudadana, vivienda social, que se va a disminuir toda la nominilla y todos los empleados que no tienen función pública, que no están en la organización de las estructuras. Tiene que hacer una profunda demostración de voluntad política, de ser transparente y de buscar un control del gasto público. ¿Para qué? Para que pueda tener credibilidad en todos los sectores de la sociedad. Decirle, vengan acá, tenemos esto que arreglarlo. Porque aquí el sistema tributario, indudablemente, y todos hablamos de que los ingresos que tiene el Estado es muy poco, pero es que el sistema impide recaudar más. Porque la gente dice, si yo tengo que pagar un 18% de ITEVI, y tú sabes, por ejemplo, en impermeabilización, ¿cuánto cuesta la impermeabilización? 100.000 pesos, más el 18 son 118.000. Mira, yo te lo voy a pagar en efectivo, no me cobre el ITEVI, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ya yo adelanté en los materiales que compré un ITEVI, pero no voy a reportar como ingreso de impuestos sobre la renta 100.000. Entonces no es solamente el ITEVI que se evade, también es el impuesto sobre la renta. Entonces eso hay que mejorar toda la eficientización, pero simplificando el sistema nuestro. Aquí es que más difícil es para pagar impuestos. En Estados Unidos cualquier persona hace su declaración en una pantalla y pone ahí. Ahora hay mecanismos de deducción de los gastos que tiene una persona. Si tú tienes que movilizarte para tú trabajar, te reconoce 9.000 kilómetros y eso tiene un valor que te lo deduce para tú pagar menos impuestos. Buscar mecanismos que la gente se entusiasme a pagar, pero tiene que haber una reforma profunda a todo el sistema tributario. Y sobre todo, impulsar y hacer que se apruebe, y es uno de los retos de un Congreso plural por el cual nosotros estamos propugnando, es de que inmediatamente se apruebe la ley de responsabilidad fiscal. Porque esa ley de responsabilidad fiscal va a ponerle límites, va a poner topes, va a hacer reglas fiscales y va a poner sanciones para todo aquel que administre mal los recursos del Estado. Exacto. José Rijo, magnífico, te esperamos pronto. Cuando te guste, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muy amable. Nos vamos a comercial.